Un momento. Está demorando. Ok. Entonces, bien, aquí estábamos hablando de la vía tópica. ¿Ya? Vía tópica, ¿ya? Ok. Ahí está. Bien, en esta vía tópica vamos a ver que consiste en la aplicación directa de los medicamentos sobre la piel y mucosas a través de orificio natural o en la piel, ¿no? Un golpe, una caída, algo que tuviste, y te colocas una cremita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, el Duduroid, ¿no? El Duduroid es una cremita excelente, antitrombótica, para aquellas personas que se forman coágulos cuando ha habido pérdida de sangre a nivel de los tejidos, ¿no? Y se forman pequeñas hematomas. Consideramos también, por ejemplo, el objetivo de esta vía de administración es obtener el efecto local en el sitio de aplicación, ¿ya? Consideramos a la analgesia, por vía tópica. Esta modalidad de analgesia conseguida tras la aplicación directa de estos medicamentos a través de crema, lociones, geles, aerosoles o parches a nivel de piel y mucosa, ¿no? Y bueno, pues su efecto es a nivel local y no sistémico, ¿no? Por ejemplo, es un efecto conseguido por bloqueos nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal, o sea que va a tranquilizar, va a disminuir el dolor, ¿no? Se aplica directamente en el sitio de origen del dolor, donde hiciste el golpe, por ejemplo, ¿no? Entonces, la analgesia pretende, por ejemplo, que la molécula de la sustancia adecuada alcance las terminaciones nerviosas de los nociceptores en el inicio del dolor, en la zona que te golpeaste, por ejemplo, ¿no? Y también que se consiga la cantidad, por ejemplo, apropiada del fármaco para producir efecto anestésico, y que esa cantidad se alcance en un tiempo mínimo, porque es lo que queremos, porque nadie quiere estar con dolor, definitivamente, ¿no? O sea, esta vía tópica es excelente, ¿no? Para producir analgesia según sea también el medicamento que te vas a colocar. Bien, también otro punto importante a considerar es que el paso de la solución anestésica al torrente circulatorio sea mínimo, también para efectuar efectos sistémicos indeseables, ¿no? Y conseguir que la concentración del anestésico sea máxima en el lugar de acción, donde queremos, por ejemplo, donde me golpeé, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Bien. También otro punto, porque la analgesia tópica puede, por ejemplo, conseguirse mediante la aplicación de diversos fármacos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que a través de la piel, a través de las mucosas, también vamos a ver que los fármacos analgésicos utilizados por esta vía tópica varían también según los medicamentos. Realicemos puede ser una analgesia tópica a través de la piel o una analgesia también tópica a través de las mucosas, ¿ven? Vamos a ver, por ejemplo, las ventajas de la analgesia vía tópica. Nos va a permitir, por ejemplo, la aplicación en el sitio afectado, ¿no es cierto? Donde te realizaste el golpe. Y la desventaja es que muchas veces resulta incómoda o estética para el paciente. Otras veces pueden aplicarse altas concentraciones del medicamento a nivel de la lesión, pero no siempre se alcanzan las concentraciones requeridas del medicamento en la capa profunda de la piel, ¿ok? Vamos a ver que otra ventaja, por ejemplo, es una técnica muy sencilla que generalmente permite la autoadministración del preparado farmacéutico y ausencia de interacciones farmacológicas con otros productos. Se precisa de la utilización concomitante de otra vía para obtener un efecto sistémico, ¿no? Evitar el desarrollo de tolerancia, una ventaja, ¿no? Que también en las desventajas pueden aparecer efectos indeseables por absorción cutánea, especialmente si la superficie tratada es extensa o si la piel está lesionada también. Ahí vamos a ver que esta ventaja también es de fácil uso y en algunos casos puede provocar irritación local o reacciones adversas cutáneas entre las desventajas que tenemos. Y el peligro de absorción sistémica también se puede ver también en estos casos, ¿no? Bien, entonces, un ratito, por favor.
no sé, muy bien. En la vía, por ejemplo, relacionada con la piel, el fármaco se deposita sobre la piel, concretamente la capa dérmica, para que acceda a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. O las sustancias que se emplean, por ejemplo, también buscan un efecto analgésico producido a distancia mediante un sistema con membrana controladora. Ahora, si el efecto que buscamos es producir un efecto analgésico en el sitio de aplicación, es interesante redirigir nuestra atención a la analgesia de vía tópica, ¿ya? Por ejemplo, las cremas, pomadas, por ejemplo, liposolubles se administran por esta vía, o sea, que tienen grasita en su composición. Se absorben de forma más rápida los fármacos liposolubles, o sea, con grasita, aceite, que los hidrosolubles. Esta vía no presenta primer paso hepático, es decir, en la piel, pues, ¿no? Entonces, es muy bueno tenerlo presente. Aquí, por ejemplo, los fármacos administrados en formulaciones galénicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, de parche, por ejemplo, se den de forma continua, ¿no? Una cantidad de fármaco programada para un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, los parches de nitroglicerina, los de nicotina, por ejemplo, para casos de personas que son fumadoras, ¿no? Y para que ellos dejen de fumar, se le colocan unos parches con nicotina, que va a hacer que las personas mantengan los niveles de nicotina en su sangre, pero no fumando el cigarro, ¿ok? Bien, por ejemplo, también hay parches de hormonas sexuales, ¿no? Como terapia hormonal sustitutiva en el caso de personas menopáusicas, ayuda muchísimo también, ¿no? Estos se adhieren a la piel y el fármaco se va absorbiendo de manera constante y lentamente, ¿ya? Por el momento todavía no hay muchos fármacos que se puedan administrar por esta vía, ¿no? Entonces tenemos la nitroglicerina, la escopolamina, la nicotina y hormonas, ¿ya? Dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos, tenemos la vía transdérmica, que en la actualidad es una vía de elección para el alivio del dolor crónico, pacientes que tienen problemas de enfermedades de mucho dolor crónico. La vía transdérmica puede ser preferible a la vía oral, ¿no? En el contexto de una malabsorción del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, también pacientes que tienen disfagias o estreñimientos, ¿no? Esa vía es elegible, ¿no? Ahí también vemos, por ejemplo, ventajas asociadas a la utilización de la vía transdérmica. Y al costado ustedes van a ver los inconvenientes. Como punto 1, tenemos que la ventaja es rápida absorción, la absorción es sistémica, ¿ya? Sin variabilidad interindividual. Y entre los inconvenientes vamos a ver que los fármacos necesitan tener características adecuadas para ser incorporados a los sistemas transdérmicos. Una ventaja es que evita el primer paso hepático. ¿Qué significa eso? Que va a evitar pasar por el hígado, porque ya todos sabemos que cuando un medicamento pasa por el hígado va a perder y va a bajar su concentración, la acción que tiene este medicamento. El inconveniente es que hay una muy variable absorción, ¿no? Evita, por ejemplo, entre las ventajas, la fluctuación de las concentraciones plasmáticas. Entonces, la administración de la mayoría de los fármacos, incluidos los anestésicos locales, por ejemplo, a través de la vía cutánea, proporcionan una absorción deficiente debido a la presencia de estrato córneo, o sea, en la nivel de la piel. Entonces, tenemos otro, que esta ventaja es, por ejemplo, que es indolora, no duele, ¿no? Por lo que aumenta la aceptación del paciente. También aumenta el cumplimiento del tratamiento, o sea, va a facilitar eso, ¿no? Vamos a ver también que otra ventaja es que mejora el resultado analgésico, o sea, va a haber un buen resultado en el paciente. Y uno de los inconvenientes asociados es que el tiempo de latencia es relativamente largo, ¿ya? Ahora, otra ventaja es que la disminución de la secuencia de administración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la duración de los parches, permite una liberación continua. O un inconveniente, por ejemplo, es en la titulación de la dosis, ¿ya? Lentitud y reversión de los efectos secundarios. Puede haber reacciones irritativas o alérgicas en el lugar de aplicación. Y bueno, también es otra ventaja similar a una perfusión endovenosa y los niveles plasmáticos se mantienen constantes sin aparición de picos, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Bien,
Entonces, ahí vamos a ver otra administración. Vamos a ver, por ejemplo, instilaciones, ¿ya? En las instilaciones, por ejemplo, vamos a ver las administraciones a nivel de las vías nasales, o sea, la aplicación de medicamentos a nivel de las vías nasales, ópticas a nivel de los oídos y oftálmica se da a nivel de los ojos. Aquí, por ejemplo, son gotas, ¿no? La presentación son en gotas, que va a facilitar la administración de estos medicamentos, lógicamente buscando un excelente efecto positivo, digámoslo, en el paciente afectado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es una instilación, nos dice ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es una instilación, no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que es el goteo, por ejemplo, de un líquido, ¿no? En una cavidad, ahí está también, por lo menos aquí ven, el goteo de un líquido en una cavidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un colirio, ¿no? Un colirio. Aquí no le han indicado un colirio, muchas veces para los ojos, para la sequedad del ojo, etcétera, ¿no? Bien, el lugar adecuado para instilar un medicamento en el ojo es en el fondo del saco conjuntival inferior, ¿ya? Ahí está más o menos la idea, ¿no? Ahí está el ojo, ¿ven? Y ahí está, aquí, miren, ahí está, miren, están viendo la imagen ustedes aquí, ¿no? Miren, en esta parte de acá, aquí queda el saco conjuntival inferior, ¿ya? Aquí está el ojo, ¿ves? Este es el saco conjuntival inferior, para administrar esos colirios. Bien, por ejemplo, hoy en día que está de moda con la computadora, los celulares, tenemos la sensación de ojo seco, ¿no? Muchos médicos nos indican lágrimas naturales, ¿no? Y estas se presentan en gotitas, ¿ok? Entonces hay que colocar este colirio, estas lágrimas, en el fondo del saco conjuntival inferior, ¿ok? Bien, la administración de este líquido es gota a gota, ¿ya? Escúchenme. Por ejemplo, tenemos casos, cuando se trata del ojo, el goteo de estas instilaciones la administración de un líquido en una cavidad, ¿no es cierto? Entonces, tratándose del ojo, es en el saco conjuntival inferior, ¿ya? Entonces, esta administración de un líquido gota a gota, se dice una gotita o dos gotitas, solamente eso, no me sé, ¿ya? Acción de añadir un medicamento líquido, gota a gota, lógicamente en la zona indicada por el médico, ¿no? Ojo, cuando ustedes estén tratando o estén cuidando a pacientes que tienen problemas oftálmicos, por ejemplo, pacientes que tienen glaucoma, escuchen, glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que trata acerca de la hipertensión a nivel o sea, el aumento de la presión intraocular, ¿ok? Entonces, el paciente que tiene este problema muchas veces queda ciego, ¿no? Por eso ellos tienen que cuidarse mucho, ir al oftalmólogo a sus consultas indicadas, hacerse controlar su presión intraocular que la hace el oftalmólogo, un aparatito muy especial llamado tonúmetro, y muchas veces las variaciones de las presiones intraoculares entre el ojo derecho y el ojo izquierdo varía mucho, ¿ya? Entonces, Licenciada, disculpe, sí. no estoy compartiendo pantalla. Oh, my, no te creo, hijo. A ver, un ratito, por favor. Ay, no le... Y le escribí por chat diciéndole que no está compartiendo. Oh, espérense un ratito, chicos. Un momentito, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a solucionar esto. Un ratito, por favor. My God. Un ratito, ¿ya? Que no estoy compartiendo pantalla. Un ratito, sí, espérense. Un ratito, chicos, ya, espérenme. Ya a ver si. ¿Por qué se corta la cosa? Está abierto. Está abierto. Está abierto. Tiene que entender, pues. Está abierto. ¿Sabes qué? Es muy breve. ¿Sabes qué? El PowerPoint hay que ponerlo como abierto ahí para que... Ya está abierto. Ya está abierto. Ya. Sí.
A ver, vamos a ver. Es mi soporte técnico. Ahí entra una reunión. Y recién me avisan. Yo no le he visto el chat, pues, porque he estado explicando. Ay, bendito sea. Señor, ayúdame. Es el 995-393-684-429. 429. A ver, 995-3936-84. Ajá. 8429. Entrar. Ya. A ver, vamos a ver. Ay, la 8. Ay, qué feo me siento. Bien, chicos, disculpen. Miren, ya, a ver, vamos a ver, un ratito, esperen. Dice pausar grabación, ¿por qué? Pausar, dice, ¿por qué? Me avisan, por favor, si se está grabando, ¿ya? ¿Se está grabando, chicos? Ahora sí. Ay, gracias, chicos. No sé qué me está pasando en esta cosita de Zoom. Ay, un ratito. Bien. Lo que les explicaba hace unos minutos, estábamos hablando de la instilación de gotas oftálmicas, ¿ya? Estas gotas, escúchenme, y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. De repente ustedes están cuidando a un paciente que tiene problemas a nivel de ojos, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes con glaucoma, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión a nivel del ojo, ¿me entienden? Entonces es el aumento de la presión intraocular, ¿ok? Entonces, pero esa presión intraocular nosotros no la controlamos, la controla el médico tratante, el oftalmólogo, ¿ya? Entonces, miren, escuchen, porque de repente ustedes van a cuidar este tipo de pacientitos. El médico tratante le va a decir, señorita, usted le va a colocar al paciente esta gotita en el ojo derecho y esta gotita en el ojo izquierdo, según sea el cuadro del paciente. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene una composición distinta. O de repente el medicamento que te indique el médico dice una gotita en cada ojo, el mismo medicamento, no hay problema. Pero cuando él nos dice ojo derecho es este medicamento y el ojo izquierdo es este medicamento, entonces hay que seguir las instrucciones como él nos dice. ¿Por qué? Porque ha habido casos de pacientes cuya presión intraocular en el ojo derecho está aumentada, más aumentada que la presión intraocular del ojo izquierdo, ¿ok? Entonces, por eso es que ellos nos dan unas gotitas que son diferentes, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el glaucoma es una enfermedad muy peligrosa, bueno, lógicamente,
muchas veces degenera en ceguera en el paciente. Y nosotros para evitar eso debemos seguir las instrucciones médicas al pie de la letra. ¿Ya, chicos? Por eso siempre se marcan bien los frasquitos, ¿no? Con un lapicero indeleble. Este es ojo derecho, ojo izquierdo, ¿ya? Para no confundirse, ¿ya? Y no, escuchen, tengan mucho cuidado cuando rotulen esos medicamentos porque a veces los pacientes también tienen honguitos en los pies. Y ellos a veces que se desesperan, a veces se colocan el de los hongos en el ojo, ¡ay, no desastre! Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Como profesionales debemos tener mucho cuidado en eso. Y sobre todo en pacientes adultos mayores, mejor tener guardados bien los medicamentos para que ellos no vayan a tener esos contratiempos. Y ustedes, correr al médico que el paciente se puso un medicamento que no era, ¿no? Para ese ojo, ¿ven? Entonces, debemos tener presente eso, ¿ya, chicos? Entonces, dadas las indicaciones, vamos a empezar. Bien, ahora vamos a hablar de las soluciones nasales. No sé si ustedes de repente en algún momento se han sentido cuando han estado resfriados, han sentido su nariz congestionada, tupida, así que no pueden hablar mal, no respiras bien. De repente lo han visto en sus niños pequeños, en sus sobrinitos, en sus hijitos también, ¿no? Entonces el médico te dice, mire señora, va a ponerle esta gotita en la fosa nasal, ¿no? En el niño, ¿no? Entonces, porque él está con esa molestia, ¿no? Por ejemplo, una gripe. ¿Qué es? ¿Cómo son estas administraciones, ¿no? Por ejemplo, esta administración de medicamentos por la vía nasal, ¿no? Que son instilaciones o gotitas nasales, vienen a ser formas farmacéuticas, o sea, presentaciones farmacéuticas líquidas destinadas a ser aplicadas por la mucosa nasal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que en esta vía relacionada con las mucosas, ¿no? Ahí está. El fármaco se va a depositar en la mucosa nasal para que alcance las venas capilares submucosas, ¿ya? Y capilares submucosas e ingresen en la circulación sistémica, evitando el efecto del primer paso hepático, ¿ya? Entonces, según el modo de aplicación, se debe distinguir entre, por ejemplo, las gotitas nasales, estas se administran por instilación sobre la fosa nasal y se envasan en frasquitos cuentagotas, porque eso así es. Tienen un cuentagotas. El médico te va a decir, coloque una gotita o coloque 2 gotitas, ¿no? Entonces eso hay que seguir la indicación como ellos nos dicen, ¿ya? Vamos a ver otra forma también de administración a través de la vía nasal, por ejemplo, los nebulizadores. Los nebulizadores, bueno, les digo porque hoy en día con la pandemia, por ejemplo, muchos pacientes con el COVID-19, definitivamente esta enfermedad, o sea, hace que el paciente siente que se está asfixiando, ¿no? Entonces, las nebulizaciones con la ayuda de medicamentos broncodilatadores, etcétera, nos ayudan muchísimo a abrir las vías respiratorias y el paciente va a poder responder adecuadamente, respirando bien y lógicamente se va a sentir mejor, ¿ya? Entonces, estos nebulizadores se aplican presionando un recipiente plástico de paredes flexibles en cada fosa nasal. Bien, entonces esto va a permitir que el paciente pueda respirar mucho mejor y definitivamente vamos a ver las ventajas que tienen estas ventajas asociadas a la utilización de la vía intranasal, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la vía nasal es una técnica no invasiva. ¿Qué significa esto? Una técnica no invasiva, significa que tú solo estás entrando a la cavidad de la fosa nasal y colocas la gotita. No estás entrando, por ejemplo, a través de una vía intravenosa. Ya la vía intravenosa ya viene a ser una vía invasiva, ¿te das cuenta? Porque a través de esta vía intravenosa ya estás entrando a la circulación sanguínea, ¿ya? En cambio, cuando es la fosa intranasal, o sea, la fosa nasal, no es invasivo, porque ustedes mismos la colocan casi externamente, cae la gotita y lo dejas ahí descansando un rato al paciente y se va a sentir mucho mejor. Bien, también la otra ventaja es que permite la incorporación directa de este fármaco
al torrente circulatorio, pero este es lentamente. Es muy diferente cuando es una vía intravenosa. Cuando tú aplicas una vía intravenosa, un medicamento está directo en la sangre. En el caso de la fosa nasal, por ejemplo, ¿no? La vía nasal, va a ingresar a la fosa nasal. Nosotros en la fosa nasal tenemos una irrigación sanguínea a nivel del tracto nasal, ¿no? Entonces, va a ingresar al torrente sanguíneo circulatorio, pero en una forma suave, lenta. También vemos, por ejemplo, que este punto evita el tránsito, lógicamente, por el tracto gastrointestinal, porque es otra vía de administración, ¿no? La vía nasal, ¿no? Gastrointestinal inferior y el sistema portal. Eso significa que no pasa por el hígado. El sistema porta va directo al hígado. O sea, se impide el primer paso hepático, ¿ya? Cuando hablamos de primer paso hepático, significa que no estamos ingresando por el hígado, ¿no? ¿Ya? Como cuando es por la vía oral, ¿no? Que ahí sí pasa por el hígado, el primer paso hepático, ¿ya? Entonces, y todos sabemos, escúchenme y recordémoslo, y yo les invito a que ustedes repasen la fisiología del hígado. Ustedes llevaron anatomía. Yo les invito a que ustedes refuercen para las semanas que vienen qué funciones tiene tu hígado, qué funciones tiene tus riñones, ¿ya? Para que vean ustedes la importancia de conocer la fisiología de estos órganos vitales. ¿Por qué les digo yo? Porque todos sabemos que el hígado, los riñones, son órganos vitales que nos permiten realizar un sinnúmero de funciones, en caso del hígado, de funciones bioquímicas, lógicamente que nos permite tener vida, ¿ya? El hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos nosotros. En él se realizan más de 3.000 funciones bioquímicas, increíble, que por ejemplo, uno de ellos es desintoxicar nuestro cuerpo. Supongamos que tú vas y te comes un ceviche y el pescado no estaba muy bueno y te intoxicaste, ¿ya? Terminas en un hospital, pero mientras estás yendo al hospital, ¿quién está trabajando? Tu hígado, el órgano más maravilloso que tenemos, al que más trabajo le damos y que muchas veces no lo cuidamos. Entonces, este hígado, mientras estás en camino al hospital, él ya está empezando su función de desintoxicar. El tóxico del pescado malogrado, él está tratando de eliminarlo y que no te haga daño a ti, ¿no? Trata de eliminarlo, de suavizar el tóxico para que no te haga daño a ti. Imagínense, ¿ya? Y así por el estilo, el hígado, cuando tú tomas una pastillita por la vía oral y pasa por el sistema, el primer paso hepático, definitivamente allí se va a perder acción del medicamento, ¿ya? Entonces recuerden eso, van a leer hígado y riñones, ¿ok? ¿Ya? La fisiología, o sea, las funciones de tu hígado y tu riñón, ¿ya? Como tarea para ustedes, para su conocimiento. Bien, va a haber una rápida instalación del efecto, ¿no? Una latencia rápida, va a haber una buena tolerancia, ¿ya? Y bueno, en cuanto a la preparación del material necesario para esta administración, bien, vamos a tener que, por ejemplo, que antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado tu material que vas a emplear. En este caso consiste, por ejemplo, en el medicamento que el médico te ha indicado, en tus guantecitos, lavarte bien tus manitos antes de colocarte tus guantes. Acuérdense la bioseguridad en la administración de medicamentos, que ya conversamos anteriormente. Pañuelos desechables, ¿no? Por ejemplo, para limpiar la nariz del paciente. Bien, vamos a tener también una bateíta o una riñonera, ¿no? Para eliminar los desechos, ¿ok? Bien. ¿Cómo realizas el procedimiento? Primeramente, por ejemplo, tú tienes que ir y lavarte tus manitos y calzarte tus guantes. Explicarle el procedimiento al paciente. Ya ustedes saben que la preparación física, psicológica es muy importante, informar al paciente para tener la colaboración de él, ¿ok? Indíquele al paciente que primeramente se suene su nariz. Hay que limpiar la nariz bien, ¿ya? Que no haya mucosidades. Hay que limpiarse bien la nariz. Se le da el papelito toalla ese para que se limpie, ¿ok? Ayuda al paciente a colocarse en una posición adecuada, que generalmente es sentadita o semi-sentadita,
pero guardando un espacio detrás de la cabeza para que pueda inclinarla hacia atrás y sea más fácil la aplicación de las gotitas, ¿no? Entonces esto te va a facilitar el trabajo a ti. Entonces, con el cuentagotas se extraiga la cantidad de la medicación indicada para poder instilarla en la fosa del orificio nasal del pacientito. Cuantas veces se introduzca el cuentagotas en el frasco, más se disminuye el riesgo de contaminación, ¿ok? No tocar el cuentagotas con la fosa nasal. Tiene que estar a cierta distancia, ¿ya? Bien, indíquele al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Eso te va a facilitar la administración. Abra completamente los orificios nasales del paciente y para ello utilice el dedo pulgar de tu manito, introduzca aproximadamente 1 centímetro de cuentagota en el orificio nasal, pero eso, ¿sabe qué? Cuando lo hagan de esa forma, definitivamente después hay que lavar bien, desinfectar bien ese cuentagota, ¿ya? Que no toque totalmente la mucosa, ¿ok? Bien, bien. Pídele al paciente que respire por la boca, se evitarán los estornudos, y si el paciente tose, pídale que se incorpore, ¿ya? Compruebe durante unos minutos que no aparecen problemas respiratorios, repite el procedimiento en el otro orificio nasal, y bueno, al final infórmele que es normal que no te las gotas en la garganta, porque hay comunicación, eso lo sabíamos nosotros. Si el sabor es muy desagradable, permítale que expectore en un pañuelo desechable y deje cómodo a su paciente, ¿ya? Ahora dice, ¿para qué se usa el cloruro de sodio en solución nasal? Por ejemplo, aquí vamos a ver que este medicamento, el cloruro de sodio, se utiliza, por ejemplo, en la higiene y lavado de las fosas nasales en los adultos. Es una agüita salada, ¿no? Cuando las condiciones fisiológicas lo requieren, como el caso de congestión nasal, irritación nasal, ardor, obstrucciones, en caso de resfríos, heridas nasales, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de una solución de 3 gramos, se utiliza como coadyuvante para aliviar la congestión producida por sinusitis. Esas son inflamaciones a nivel de los senos paranasales, la rinitis por alergias y goteo postnasal, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay también indicaciones, instilaciones óticas, ¿no? O sea, instilaciones que las vas a aplicar a través del oído, ¿no? Son preparados líquidos, ¿ya? Preparados líquidos para ser aplicados en el conducto auditivo externo, para ejercer una acción local, de fácil acceso al oído, hace que muchos procesos otológicos sean susceptibles de ser tratados adecuadamente, ¿ya? Tópicamente, definitivamente, que antes de aplicar las gotas ópticas, es imprescindible conocer el estado, por ejemplo, de la membrana timpánica, ¿ya? Ya que en este caso puede estar perforada y la medicación pasaría al oído medio y se podrían producir siguientes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, estimulación del sistema cocleovestibular, que es el oído interno, ¿ya? Estimulación, reagudización también, por ejemplo, ahí está, miren, de un proceso otítico previo, una inflamación, ¿no? Y aquí, ahí está, por ejemplo, ahí están viendo ustedes el tímpano, ¿ya? Los objetivos de este tratamiento, por ejemplo, es un tratamiento local de inflamación, infección o inflamación, aliviar el dolor del paciente, ablandar tapones, esos tapones de cerumen que se forman, o cerilla que le llaman, a nivel del oído, ¿no? Hay para ablandar también esos tapones, ¿ya? La preparación del material necesario, por ejemplo, antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado el material que se va a emplear, que en este caso, por ejemplo, consiste en el medicamento, tener tus guantecitos, tus gasas estériles, tu suerito fisiológico, tu batea o tu riñonera para eliminar desechos, ¿no? Y la realización del procedimiento consiste, por ejemplo, en lavarte tus manos, calzarte tus guantes y explicarle el procedimiento al paciente, como siempre, para solicitar su colaboración, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, limpie suavemente el pabellón auricular del oído del paciente, así evita que cualquier supuración penetre en el conducto auditivo, atempere el envase frotándolo entre las manos, entibiándolo, ¿no? La medicación debe administrarse a temperatura corporal, ya que lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto a nivel del oído y provocaría un episodio de vértigo agudo. Abrir el envase, deje la tapita boca arriba, ¿ya? Evitar que se contaminen los bordes de la tapita. Con los dedos índice y pulgares, su mano no dominante coja la parte superior y posterior del pabellón auricular,
estire muy suavemente hacia arriba y hacia atrás las posiciones, en el caso de los adultos, y coloque el medicamento, ¿ya? Muy bien. Bien, ahí por ejemplo también tenemos que, para evitar la contaminación, ¿no? Procure que el extremo del recipiente no toque la piel del paciente. En esos casos siempre es bueno tener para evitar la contaminación del medicamento, ¿ok? Presiones suavemente en el trago para facilitar que el medicamento avance por el conducto auditivo externo. Pedirle al pacientito que permanezca en posición adoptada por unos 5 minutos más. Con ello se evita la salida del medicamento y se favorece que el oído externo se impregne adecuadamente del producto, ¿no? Transcurrido este tiempo, el paciente ya puede abandonar su postura indicada. Tenga la precaución de informarle que una vez administrado el tratamiento, ya no debe de colocarse gasas o algodones en el conducto, ¿ok? Si lo hiciera, estos apósitos absorberían la capilaridad sobre la medicación, con lo cual disminuiría la eficacia del medicamento, ¿ya? Generalmente el médico te dice 1 a 2 gotas por oído, en cada oído, ¿bien? Aquí, en el caso de las instilaciones oftálmicas, aclarando más esto de las instilaciones oftálmicas, me faltan 2 minutos para que se corte, ¿ya? Volvemos a entrar. Aquí los medicamentos se aplican directamente en el ojo, se busca su acción local, la biodisponibilidad es muy baja, pero esta vía permite alcanzar concentración del principio activo elevado, ¿ya? Existe absorción a nivel de la córnea, ¿ya? Es muy importante que el envase no toque el ojo durante la aplicación del fármaco para evitar contaminaciones, perdón. Estos pueden ser colirios, también pomadas como tipo gentamicina, y bueno, vamos a ver qué es un colirio. Este colirio es una preparación farmacéutica líquida destinada a aplicarse directamente en los ojos, y estos son básicamente medicamentos que tienen una actividad antiinfecciosa o antiinflamatoria, pero también para el tratamiento de enfermedades propias del ojo, como el glaucoma que les estaba explicando. Y asimismo se usa esta denominación para los preparados oftálmicos, ¿no? Que únicamente tienen actividad lubricante, o para lágrimas artificiales que van a paliar la sequedad ocular. Es lo que está sucediendo hoy día con las, ¿no?, computadoras, los televisores, tus celulares, etc. ¿Qué características tiene la administración de los colirios? La acción, por ejemplo, a través del cual se administra un colirio también recibe nombre de instilación. Debido a la delicadeza de la zona de aplicación, los colirios tienen que ser estériles. Deben observarse las siguientes precauciones. Por ejemplo, tener presente que es muy fácil su contaminación y puede afectar al ojo donde se administra, ¿ya? También manipular los colirios siempre con las manos muy limpias, lavarse sus manitos inmediatamente antes de la aplicación del medicamento, ¿ya? Y evitar el contacto con la punta del aplicador del colirio, tanto con los dedos como con el ojo en el momento de la instilación. Y bien, finalizado el tratamiento, desechar todo tipo de